Muy buenos días. Mi grupo Logística en Movimiento les vamos a dar una breve explicación de un experimento muy importante que hicimos que lo realizamos con cosas que están dentro de nuestro hogar. Y mi grupo está conformado por Alexander Silva Cordero y quien les habla, Darlene Farías. Mi nombre es Alexander Silva y vamos a hablar sobre el experimento que realizamos con mi compañera Darly Viviana sobre cómo generar energía. La electricidad es una forma de energía fundamental en la vida diaria. Este experimento demostramos que no solo se obtiene en grandes plantas, sino también mediante reacciones químicas simples. En este experimento usamos un limón y dos metales para generar una pequeña corriente eléctrica, mostrando cómo funcionan las baterías de forma básica. El objetivo general de este experimento es demostrar cómo se puede generar energía eléctrica mediante una reacción electroquímica utilizando un limón y dos metales. En los objetivos específicos buscamos identificar cómo el cobre y el zinc generan electricidad, observar el proceso de corriente eléctrica, medir el voltaje con un multímetro, entender la relación entre la física y la química. Este experimento es importante porque permite entender conceptos básicos de electricidad de forma práctica. Además, demuestra que con materiales simples se pueden explicar procesos científicos reales, fomentando el aprendizaje y la curiosidad. Existen varios tipos de energía como la energía cinética o energía de movimiento, la potencial, la térmica, que es con el calor, la eléctrica por medio de electrones, la solar y la eólica. Todas estas energías pueden transformarse entre sí. En la transformación de la energía no se pierde, solo se transforma. Por ejemplo, de potencial a cinética, de eléctrica a térmica, de solar a eléctrica. En nuestro experimento, la energía química del limón se convierte en energía eléctrica. En este experimento analizamos varios parámetros físicos, como el voltaje, la corriente, la resistencia, la temperatura, materiales. Estos permiten entender cómo se comporta el sistema eléctrico. Nos enfocamos en tres parámetros principales, que es el voltaje, la corriente, la resistencia. El voltaje es la que genera la energía, la corriente es el flujo de electrones y la resistencia es la oposición al paso de corriente. Estos se relacionan mediante la ley de Ohm. Antes del experimento verificamos que los materiales estén completos, el funcionamiento del multímetro esté bien y los materiales estén limpios y en un espacio seguro para realizar el experimento sin que haya ninguna novedad. En el experimento usamos limón, cobre, un clavo, un multímetro, cables y luces LED. Estos elementos no son nada del otro mundo, son elementos muy sencillos. Por eso, antes de iniciar el experimento, revisamos que el limón estuviera fresco, los metales sin óxido, el multímetro que marcara 0 para así poder tener un voltaje exacto de cuánto podría generar este experimento. El resultado final del experimento fue que el limón conectado a las baterías dio 1 voltio. Además, se logró encender la luz LED, comprobando que sí se produce electricidad. La realización del experimento es insertar los metales en el limón, conectar los cables y medir el voltaje. Bueno, para dar continuidad a la exposición del video explicativo, tenemos como observación final, el voltaje disminuye con el tiempo, el limón puede deteriorarse, los metales pueden presentar desgaste. Observaciones, durante el experimento se genera un voltaje, puede encender débilmente el LED. La corriente es baja porque en un punto donde el bombillo prende, se apaga, prende y se apaga.
Conclusión. El limón funciona como electrolito, se produce energía eléctrica para reacción química, se cumple la transformación energética química y química eléctrica. ¿Qué es el experimento del limón? El experimento del limón consiste en producir electricidad usando un limón y dos metales diferentes como cobre y zinc. El jugo de limón funciona como electrolito, es decir, como una sustancia que permite el movimiento de las cargas eléctricas. Cuando los dos metales se introducen en el limón, se produce una reacción química que genera una pequeña corriente eléctrica. Esa es la explicación, el por qué se prende el bombillo LED. Bueno, proseguimos. Tenemos en materiales que utilizamos un limón, una moneda de cobre o bronce. En este caso yo utilicé unos alambritos de cobre, una moneda galvanizada o un clavo galvanizado. En este caso yo utilicé las mariposas que utilizan para sostener las hojas. Eso fue lo que utilicé. Cables o pinzas se utilizan para sostener, pero en este caso yo no los utilicé los amarres solos y la bombillita pequeña LED. De este procedimiento, primero se agarra el limón, se aprieta para que suelte el jugo, luego se le hace dos cortes pequeños de 2 o 3 centímetros de profundidad y en cada corte ponemos una cosa de cada material. El alambre de cobre y los clavos galvanizados, en este caso las mariposas de metal que yo conseguí. Esto vamos a amarrar de cada extremo los cables y después podemos colocar en la punta de los cables la bombilla LED. Finalmente se conecta la bombilla y ahí se puede observar que se enciende como tal. Y ya a continuación vamos a ver el resultado final en este video que ya les voy a mostrar. Explicación científica. La electricidad se produce porque ocurre una reacción electroquímica entre los metales y el ácido limón. El zinc libera electrones, el cobre recibe esos electrones y el jugo del ácido de limón permite que los electrones se muevan. Este movimiento de electrones es lo que conocemos como corriente eléctrica. Bueno, en conclusión podemos ver que a raíz de una combinación de cosas que tenemos en nuestros hogares podemos tener un fenómeno químico que nos puede producir energía eléctrica. Entonces, el experimento de la pila de limón permite comprobar de manera sencilla cómo es posible generar energía a partir de una reacción eléctrica. Esto es muy importante porque podemos observar movimientos de electrones y pueden generar esta pequeña corriente. También podemos ver que esta actividad muestra que la física y la química están presentes en todas las situaciones cotidianas dentro de nuestro entorno. En conclusión, el experimento no solo ayuda a entender conceptos científicos importantes, sino también fomenta el aprendizaje práctico, la curiosidad y el interés por la ciencia, mostrando a través de experimentación que es posible mejorar los fenómenos que ocurren durante o en nuestro entorno.